Bien, rápidamente vamos a hacer un recordatorio de lo que, de lo que hemos visto sobre el pacto abrahámico. Recuerden que apenas estamos en lo que hemos llamado la iniciación del pacto, o bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada, la iniciación del pacto en Génesis capítulo 12, los primeros 7 versículos. En esa ocasión es cuando Dios llama a Abraham, bueno, Abraham en su momento, así se llamaba Abraham. Dios lo llama, él se encontraba en Ur de los Caldeos, una tierra lejana. Dios, estando allá, en ese contexto, en medio de una nación pagana, idólatra, Dios lo llama a él y le dice que saliera de su tierra, de su parentela, ¿verdad?, a una tierra que él le mostraría. Entonces, pues vemos en la historia que Abraham le cree al Señor y pues va para donde Dios le mostró. Entonces, rápidamente, como digo, a manera de recordatorio, a ver si... ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Como digo, lo que vamos a ver, esto no es final, esto no es definitivo, eso es solo lo que hemos visto hasta ahora. Y como van a ver, algunas cosas van a cambiar o se van a agregar más cosas. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora, por ejemplo, en cuanto a la materia? Este es un pacto, ¿qué hemos visto de ese pacto? ¿Cuál es la materia de ese pacto? ¿Recuerdan? Es de promesa. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las 3 promesas que se le dio a Abraham? A ver, rápidamente. Una nación grande, o sea que él sería padre de muchedumbre de gentes. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? A que por él o por, ¿verdad?, serían benditas todas las familias de la tierra. Muy bien, esa es otra. Y una más. La tierra, muy bien, la tierra de Canaán. Qué bueno, que eso me gusta, hermanos. Ya sé que así me están siguiendo, o sea, quiero decir, en el estudio, y eso es importante. Bueno, eso en cuanto a la materia. En cuanto a la restipulación, o la respuesta, si este pacto, hasta el momento hemos visto que es un pacto de promesas, entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Exactamente, muy bien. Y específicamente en la iniciación del pacto, ¿cómo vemos que Abraham le creyó? ¿Qué hizo Abraham que mostró su fe? En lo que hemos visto hasta ahora. Exacto. Salió de allá de Ur, ¿no es cierto? Y se fue a la tierra que Dios le mostró. Muy bien. Obviamente, ¿quién es la cabeza federal en este pacto? Abraham. Muy bien. Y hasta el momento, ¿qué podemos decir acerca de la membresía? ¿Quiénes son los miembros o los recipientes de este pacto? Israel. Muy bien. Los descendientes físicos de Abraham. Muy bien. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ok. Ahora avancemos un poco más. Y ahora vamos a la confirmación del pacto. Hoy vamos a ver la confirmación del pacto que está en Génesis capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 20. No, para no hacer, como dicen, doble trabajo, simplemente voy a ir citando los versículos conforme avancemos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en pantalla, por ahora, a ustedes lo pueden ver en sus Biblias, los versículos 3 al 5 y versículo 18 de esta confirmación del pacto. Leo para ustedes, versículos 3 al 5. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Bueno, ¿de dónde saca Abraham ese comentario? Bueno, porque Dios ya le había prometido, ¿no es cierto?, una descendencia, ustedes lo acaban de decir. Y entonces ya ha pasado un buen tiempo y le dice: mira que no me has dado prole. Y he aquí
que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Eso es lo que él pensaba, ¿no? Él ya era de edad, su esposa era estéril, ya saben, en fin. Entonces él dijo, bueno, pues yo creo que va a ser un esclavo, ¿no? El que me va a heredar. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará refiriéndose a Eliezer, un esclavo de Damasco, y dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí, para empezar, como que amplía un poquito más la promesa, ¿no? Dice, ¿puedes contar las estrellas? Bueno, así será tu descendencia. Y en el versículo 18 leemos, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí, obviamente, Abraham ya se encontraba en Canaán. Y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, el río grande, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, y cuando uno ve el mapa, pues eso es, ¿no? De Egipto, ¿qué sigue? Pues sigue precisamente Canaán. ¿Hasta dónde llega Canaán? Hasta el Éufrates, que es donde empieza todo lo que es la parte de Asiria y demás. Pero bueno. Entonces, hermanos, en los versículos 4 al 5, que ya leímos, y versículo 7 también, Dios prometió hacer que los descendientes de Abraham fueran tan numerosos como la arena del mar y colocados en la tierra de Canaán. Esto es una confirmación de lo que Dios había prometido inicialmente, recuerden, ¿no? Génesis 12, ahora estamos en Génesis 15. Allí, o sea, aquí en el 15, se repiten las promesas del 12, pero ahora las pone en una ceremonia de concertación del pacto. Eso lo vamos a ver en un momento. En otras palabras, lo iniciado en Génesis 12 es confirmado en Génesis 15. En el Génesis 15, 18, el último versículo que aparece allí, proporciona el resumen bíblico del pacto. Miren otra vez cómo dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. En las Américas, de hecho, el tiempo que se usa no es futuro, es más bien presente perfecto. Cuando dice, a tu descendencia he dado esta tierra. O sea, como algo que ya había ocurrido. Ahora, esto es interesante, lo hemos dicho otras veces aquí. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando Dios habla de sus hijos y habla o presenta lo que es el orden de la salvación, al final dice, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Está en pasado ese verbo incluso. Y eso es importante porque podemos hacernos la pregunta, bueno, ¿ya estamos en la glorificación? No. O sea, en la práctica no, eso todavía no, es una realidad. Pero el punto es que para Dios, eso ya es prácticamente un hecho, ¿no? En Él no hay tal cosa como las probabilidades, no, para Él eso ya es una realidad. Si Él los amó, si Él los escogió, si Él los llamó, si Él los regeneró, si Él los convirtió, los justificó, si Él hizo todo eso, ¿qué probabilidades hay de que esa persona no sea glorificada? Cero, es nula esa probabilidad. Por lo tanto, se puede hablar con plena seguridad de que a esos que llamó, justificó y todo ello, los glorificó. Igual ocurre en este texto, a tu descendencia he dado esta tierra. Si Dios lo prometió, y como vamos a ver en un momento, lo confirmó mediante una ceremonia, ¿qué probabilidades hay de que Dios falte a su palabra?
o a su promesa? Cero, nula. Muy bien. Avanzando un poco más entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál, hasta el momento, cuál sigue siendo la materia del pacto? Digan. ¿La qué? Las promesas. Muy bien, ahí estamos claros. Las promesas. Aquí está abundando un poquito más respecto a ellas. Muy bien, seguimos adelante. Yo creo que aquí no tenemos ningún inconveniente, la verdad, es claro. Vamos a avanzar un poco más. Versículo 6. Dice, y creyó a Jehová, obviamente Abraham, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Hermanos, este texto es crucial en la doctrina. Este es el texto que Pablo cita más adelante en Romanos 4:3 y posteriormente en Gálatas 3:6. Nosotros ya pasamos por ahí, apenas, ¿no? Gálatas 3. Y hablamos sobre este punto, así que no voy a abundar mucho. Pero el punto, o simplemente lo que quiero decir aquí es, si este pacto, hasta el momento como hemos visto, ha sido un pacto de promesas, donde Dios se ha comprometido consigo mismo a hacer lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer. ¿Cuál fue la respuesta entonces de Abraham a todas esas promesas? ¿Qué dice el texto? Le creyó a Jehová. Punto. En otras palabras, esa es la restipulación, ¿no es cierto? Le creyó a Jehová. Abraham ejerció fe. Y lo interesante en este texto, vuelvo y repito, no es solo que le creyó, o sea, como que, bueno, está bien, lo voy a recibir, sino que dice que le fue contado por justicia. Ustedes, qué declaración, hermanos, tan sorprendente en apenas Génesis capítulo 15. O sea, estamos iniciando las escrituras, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Y ya que aparezca, esto es una declaración doctrinal, se puede decir. No lo está diciendo los apóstoles, pero el apóstol lo trae para sostener precisamente la doctrina de la justificación por la sola fe, ¿sí o no? Tanto en Romanos como en Gálatas. El punto es que la justificación siempre ha sido de la misma forma. ¿Cómo? Por medio de la fe sola. Muy bien. Bueno, ya, eso ya lo dije. Hasta aquí yo creo que igual no tenemos mayor inconveniente, ¿verdad? Creo que está claro el hecho de que Abraham le creyó a Dios y fue justificado, ¿verdad? O no sé si quieren decir algo hasta aquí. ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Dani? Solamente que basados en esto, entonces podemos ver en Gálatas nos dice que ahora nosotros también somos, o sea, por la fe nosotros somos parte de los hijos de Abraham. O sea que es importante reconocer que basados en esto, en este cimiento, podemos decir nosotros que somos hijos de Abraham porque somos de la misma fe que él. Gracias por ese comentario. Sí, efectivamente, y eso fue lo que se dijo en la predicación en su momento, que nosotros somos hijos de Abraham no por ser descendientes físicos de él, ¿no es cierto? No somos hijos de Abraham porque las promesas que eran para Abraham eran para nosotros también. Yo creo que eso debe estar claro. No por eso somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham porque al igual que él, ejercimos fe. Y esa es la única razón de por qué ahora somos reconocidos como hijos de Abraham. Es porque hemos ejercido fe. ¿Fe en quién?
Bueno, ustedes ya saben, en la persona de Jesucristo. El Señor Jesucristo, hablando de Abraham precisamente, dice, Abraham vio mi día, ¿recuerdan? En Juan 8, y lo creyó. Así que esa es la única razón por la que nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Abraham y herederos según la promesa. Es por razón de la fe. Por el hecho de que por el hecho de que somos justificados de la misma forma que Abraham fue justificado. Punto. Yo espero que eso quede claro. Nada tiene que ver con las promesas o con lo que se le prometió a Abraham. No, mucho menos por ser descendientes físicos. Pero estuvo muy bien el comentario. Ok. Siguiendo adelante. Ahora llegamos a los versículos 8 al 10 de Génesis 15, es donde estamos, y versículo 17. Leo para ustedes, versículos 8 al 10. Y él respondió, acuérdense, Dios le ha dicho, no va a ser ese esclavo el que te va a heredar, sino un hijo tuyo, ¿recuerdan? Entonces, Abraham le responde a Dios diciendo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Ahí van 3 animales. Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Mis hermanos, yo lo he dicho antes, pero vuelvo y lo repito, esta es una confirmación del pacto porque incluye una ceremonia oficial de concertación. La primera vez que Dios se le aparece a Abraham, solamente le prometió, ¿no? Solamente le dio una promesa o unas promesas, pero no ocurrió más nada de ahí. Pero ahora sí estamos teniendo algo diferente, ¿no? Estamos teniendo una ceremonia de concertación del pacto o de formalización, si se quiere, del pacto. Una promesa es solo una promesa. Si nosotros solamente tuviéramos Génesis 12 y no 15, bueno, podría ser un pacto, pero podría ser simplemente una promesa. Pero no, Génesis 15 nos da la ratificación o la seguridad de que esto se trata de ¿qué? De un pacto, de un pacto. Así como un mandato es solo un mandato, pero las sanciones formalizan y finalizan un pacto. Ahora, las promesas de Dios movieron a un Abraham sin hijos a pedir una confirmación más allá de una promesa escueta. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré o en qué conoceré que la he de heredar? Y en este punto, hermanos, son añadidas las sanciones para confirmar el pacto. En este punto son añadidas las sanciones. ¿Y qué creen? Bueno, ustedes ya saben la historia, acabamos de leer el texto. ¿Sobre quién recaen las sanciones hasta este punto de este pacto? ¿Qué leemos en el versículo 17? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sobre quién iban a recaer las sanciones de este pacto?
Exacto, sobre Dios mismo. Las sanciones, hermanos, ahí está, sobre el pactante en este caso, ¿no? Que es Dios. Las sanciones garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. Eso lo hemos dicho varias veces aquí. Las sanciones son las que garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. Sin sanciones no hay garantía de que se va a cumplir la promesa. A ver, haciendo memoria, en el pacto de obras con Adán, ¿cuál fue la sanción que se le impuso al hombre si incumplía su parte en el pacto? ¿Recuerdan? La muerte. Pregunta, una vez Adán desobedece al pacto, ¿qué sucedió? La muerte. La muerte entró al mundo por un hombre, como dice Pablo en Romanos 5. O sea que la sanción se hizo efectiva. Bueno, esa es la función de las sanciones, garantizar el cumplimiento de los compromisos pactuales. Abraham pidió una confirmación de parte de Dios con respecto a la promesa de multiplicación de sus descendientes y al establecimiento en Canaán. Y Dios juró a Abraham que estas promesas serían cumplidas verdaderamente. Dios le ordenó que partiera varios animales y pusiera sus cuerpos muertos en 2 filas. Entonces Abraham, puso Dios a Abraham en un sueño profundo y le dio una visión de un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban entre las mitades de los animales. Habiendo, hermanos, entonces considerado anteriormente la información bíblica sobre las sanciones, es clara la significación del horno humeante y la antorcha pasando por entre los animales partidos. En el Antiguo Oriente, esa era una de las formas más solemnes de formalizar un pacto, partiendo animales y pasando por entre ellos. Pregunta, ¿cuál era el significado de esta ceremonia? En el caso de los pactantes que pasaban por entre los animales, ¿cuál era el significado? Yo sé que ustedes lo saben. Es correcto, es correcto. Hermanos, Dios aquí está haciendo el siguiente juramento. Escuchen esto. Por supuesto, el juramento es implícito, pero es explícito, ¿no? Porque vemos que Él es el que pasa por entre los animales. Pero es como que Él está haciendo el siguiente juramento. Así se haga conmigo y aún se me añada si no cumplo mi promesa. Eso es lo que Dios está diciendo en el momento que Él pasó por entre estos animales partidos. Así se haga conmigo y aún se me añada si no cumplo mi promesa. Dios sancionó su compromiso con Abraham haciendo un pacto. Y termino esta parte con un texto de Hebreos 6, ya lo hemos citado aquí otras veces, versículos 17 al 18, que dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, noten, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Su palabra y su juramento. Esas son las 2 cosas inmutables. Y son inmutables porque provienen ¿de quién? De un Dios que es inmutable. Su palabra como su juramento. Suficiente, muchas veces lo he dicho, suficiente es con que Dios hubiese dado su palabra. Como quiera es inmutable. Pero no, Dios, como dice ahí, para que tengamos un fortísimo consuelo, Dios no solo lo prometió, sino que ¿qué más hizo? Interpuso juramento. Esas son las 2 cosas inmutables. Para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos a la esperanza puesta delante de nosotros. Por supuesto, en Hebreos se está refiriendo más específicamente al nuevo pacto, pero vemos cómo aplica también aquí en este caso particular con Abraham. Hermano Arnaldo, ¿iba a decir algo? Precisamente por eso, por la inmutabilidad de la promesa de Dios,
fue que solamente pasó Dios y no Abraham. Para que no hubiera posibilidad de que Abraham quebrara ese pacto y fuera sucedido así, sino solamente Dios fue quien pasó, que él era inmutable. Y sigue siendo inmutable. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de materia. Pues hemos visto las promesas, una vez más se confirman. Y pues hemos visto también la restipulación. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora estamos viendo la sanción, ¿no? Que al final de cuentas es el pactante, en este caso, el que se está comprometiendo a cumplir con los compromisos. Hermano, sí. Dani. Bueno, sí, solamente como agregar o aclarar que en este pacto específico, cuando Dios pasa, como lo estaba diciendo el hermano Arnaldo, es para que sea inmutable, pero también recordemos que en un pacto donde la materia es la promesa, el copactante solamente la recibe. Es decir, que aún porque Dios prometió, era independientemente si Abraham recibía o no recibía la promesa, Dios prometiéndolo lo iba a cumplir. Es decir, a diferencia de un pacto de obras, sí dependía del copactante, en el cual si el copactante no cumplía, entonces venía la sanción. Correcto. Sin embargo, la diferencia aquí es que aún el copactante recibiéndola o no recibiéndola, la promesa seguía presente y permanente, o sea, no dependía del copactante. Correcto, muy bien. Ahora, hasta aquí, entonces, esto es lo que hemos visto. Materia, ¿cuál es? Promesas, ya las vimos. Restipulación, creer, muy bien, la fe. Cabeza federal, Abraham. Membresía, Israel, los descendientes físicos de Abraham. La sanción, ¿sobre quién cae? El pactante, en este caso, obviamente es Dios. Y por lo tanto, la forma de este pacto, ¿recuerdan en cuanto a la forma? ¿Es un pacto de qué hasta ahora? De gracia. Obviamente es de gracia por todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Porque hasta este punto Abraham y sus descendientes no tienen ninguna obligación, ¿no es cierto? Dios simplemente ha hecho promesas y Él se ha comprometido a cumplirlas. Yo creo que hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Y quiero que estemos claros por lo que sigue a continuación, que de pronto les va a romper la cabeza a más de uno. Yo creo que aquí no hay discusión, entonces vamos a seguir. Sí. Nada más una nota de lo que, como vimos que cuando Dios promete algo y lo cumple, y vemos que cumplió haciendo de Abraham un pueblo grande, lo cumplió, las promesas que hizo. Y vemos que de sus simientes serían benditas las naciones. Ahora sabemos que lo cumplió en Jesucristo. Y cuando habla de la promesa de la tierra, el rey que realmente tipifica el reinado de Cristo, el rey que fue el que conquistó la tierra que Dios prometió a Abraham. Entonces es increíble que cuando tú ves el mapa de el reino de David y el reino de Salomón, que alcanzó lo máximo, realmente llegó el reino a el Éufrates. Pero también podrían decir muchos, no llegó a Egipto. Espérate, pero hay algo tan hermoso. Es como cuando la gente piensa, pero decía que Jesús tenía que nacer de Belén y esperaban que viviera en Belén, esperaba que fuera de Belén, pero era de Nazaret y por circunstancias
fue a dar ahí esa fecha y nació por accidente en Belén, pero se cumplió lo que Dios dijo. Bueno, el río Nilo hace, ya para desembocar en el mar, hace 2 brazos, y uno de los brazos viene y se junta con el canal del Suez, ¿me entienden? Y hasta ahí justo llegó el reino de Salomón. Hasta ahí. Nunca llegó a Egipto, Sí. pero realmente estuvo casada con una de las hijas de Faraón. de Faraón. O sea, prácticamente tenía una influencia tremenda en eso, y aparte Dios cumple lo que promete de maneras hasta extrañas, pero realmente la tierra fue desde esas aguas del Nilo, hasta las aguas del Éufrates. Del Éufrates, ¿Se correcto. entiende? Muy bien, eso es importante. Y sí, también quiero que tengan claro lo siguiente. Bueno, en parte ya lo dijo, pero sí o sí Dios cumplió estas promesas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. ¿Abraham fue padre de muchedumbre de gentes? Yo creo que no tenemos duda al respecto, ¿no es cierto? Israel es la prueba más fehaciente. ¿Abraham o a sus descendientes se les dio la tierra? Bueno, Ricardo lo acaba de mencionar. Definitivamente se cumplió la promesa de tierra. De Abraham o de la simiente de Abraham vino la bendición a todas las naciones. Ahí estamos claros, ¿no? No lo tengo ahorita aquí, pero lo vimos en Gálatas precisamente, ¿no? Cómo es que Pablo, trayendo precisamente el texto de Génesis 15, dice: a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién? ¿Qué dice? Dice no sus, como si fueran muchos. Ahí la gramática es importante, ¿no? Sino de uno, en singular, la cual es ¿quién? Cristo. Así que en Cristo se cumple esa tercera promesa. Él es la simiente que sería de bendición para Israel solamente, no, para todas las naciones. Bueno, hasta ahí estamos claros que Dios cumplió su parte del pacto, ¿no es cierto? Claros hasta aquí. Como digo, yo quiero que lo tengan claro por lo que viene a continuación. Vamos a ir ahora a Génesis 17. Aquí ya tenemos la ampliación del pacto. La ampliación del pacto en Génesis 17. Versículos 1 al 14. Otra vez, no voy a leer todo el texto, solamente conforme avance voy citando los versículos correspondientes. Inicialmente, versículos 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Hasta aquí, miren, pasó Génesis 12, pasó Génesis 15, hasta aquí fue que se le cambió el nombre a Abraham, ¿no es cierto? Y ahora es Abraham. ¿Y por qué? ¿O cuál era su significado? Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Una anotación. Hasta este punto todavía no había nacido Isaac tampoco. ¿Se imaginan? Ya habían pasado 21 años y no había nacido el hijo de la promesa. Ya tenían a Ismael, pero ustedes ya saben, eso fue ahí un chanchullo que hicieron, decimos en Colombia, que hicieron la mano negra del hombre, ¿no? Siempre la regamos, pero bueno, en fin. Dice el texto: este es mi pacto contigo, serás muchedumbre de gentes, y no será más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Ya otra vez, Abraham ya está establecido ahí. Daré la tierra en que moras,
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Bien, es importante, hermanos, notar la continuidad de las promesas entre Génesis 12, 15 y 17. Hay continuidad en las promesas, ¿no es cierto? Génesis 15, 18 resumió el pacto como un pacto para dar la tierra a la descendencia de Abraham. Eso lo vimos hace un momento. Como lo mismo que había prometido en Génesis 12, 7. El alcance de Génesis 17, donde estamos ahora, es idéntico y trata directamente con la descendencia de Abraham recibiendo la tierra y viviendo en ella. Aquí vamos ampliando un poquito más el panorama. Aquí vemos que a la descendencia de Abraham recibiendo la tierra y viviendo en ella. La promesa de los descendientes multiplicados y su herencia territorial en Canaán se repiten en Génesis 17, 4 al 8, que es el texto que está en pantalla. Génesis 17, hermanos, entonces, es una ampliación del pacto porque Dios lo amplió y aumentó mediante una promesa de realeza y una demanda de lealtad. Bueno, lo primero que tenemos aquí, entonces, en materia, otra vez, es ¿qué? Promesas. Sigue aumentando o ampliando la promesa. Aparte de que sería padre de muchedumbre de gentes y de una tierra, hay una promesa de realeza. ¿Lo ven en el texto? Dice, haré naciones de ti, ¿y qué? Y reyes saldrán de ti. Los descendientes de Abraham, hermanos, no solo serán multiplicados hasta llegar a ser naciones, y no solo vivirán en Canaán, como posteriormente ocurrió, sino que también serían gobernados por sus propios reyes gobernantes. Y esta promesa, hermanos, antes de decir lo otro, esta promesa se le repite a Sara, por ejemplo, en el versículo 16 de Génesis 17. Dice, y bendeciré, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. ¿Y por qué Dios le dice esto? Por lo mismo que había ocurrido con Agar, ¿no es cierto? Dios le dice, es que no es en la forma de ustedes. Yo tengo mi propia metodología, se puede decir, para hacer las cosas. Yo tengo mis propios medios y mis propios recursos, no necesito la ayuda de ustedes, gracias. Y entonces es cuando habla de Sara y le dijo, es que yo le voy a dar un hijo de tu esposa, no de la concubina, no de la sierva, es de tu esposa que vas a tener un hijo. También se le repite a Jacob esta promesa en Génesis 35:11, dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Noten que esa promesa, no solo de muchedumbres de gentes, pero de reyes, se le repite a Sara y se le repite a Jacob también. O sea que Dios no está jugando con esto del reinado, ¿no es cierto? Esto va en serio. No solamente iban a salir naciones de los lomos de Abraham, sino reyes iban a salir de él, de sus lomos. Obviamente, en los hijos de Jacob, Israel comenzó a ramificarse en naciones y tribus. Y ya ustedes saben, ¿no? Los 12 hijos de Jacob, etc. Ahora, la promesa de realeza y reinado, ¿recuerdan ustedes a qué tribu en particular se limitó? Ustedes saben la respuesta. A Judá. ¿Dónde sabemos eso? ¿O cómo lo sabemos? ¿Recuerdan Génesis 49? ¿Cómo? Cuando Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos. Muy bien. En Génesis 49, versículos 8 al 10, leemos lo siguiente. Noten, ya pasó Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, no era Esaú, era Jacob, pero de Jacob nacieron 12 hijos. Y de entre todos esos 12 dice lo siguiente,
Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esa idea de inclinarse, ¿qué supone? Pregunta. ¿Cómo? Un reinado, muy bien, un reinado. ¿Ante quién se inclinaban las personas? Ante los reyes. Muy bien. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién se atrevió a meterse con un rey, no? Y noten, no será quitado el cetro de Judá. ¿Ha sido más claro? ¿Quiénes son los que tienen el cetro en su mano? Los reyes. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Dios lo prometió por medio de Jacob. Ni el legislador de entre sus pies, no será quitado, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Obviamente, ¿en quién tiene cumplimiento pleno esta promesa? En Cristo. Él, al final de cuentas, iba a ser el rey por excelencia, ¿no? El rey. Pero siempre Judá fue esa tribu, ¿no es cierto? Legisladora, regente. Siempre los reyes salieron de esa tribu. Hermanos, esto es una ampliación y por supuesto, como lo dijo el pastor Ricardo hace un momento, ¿en qué momento de su reinado es cuando Israel se extiende más y se ve fuerte como lo que es un reino? Precisamente bajo el reinado de David y Salomón, ¿no es cierto? Yo creo que ahí no tenemos duda, aunque siempre siguió habiendo reyes. Pero bueno, esto, hermanos, es una ampliación y desarrollo del reino de Israel. Recuerden, nos encontramos ahorita ¿bajo qué reino? El reino de Israel. Muy bien, hermano. Eso es importantísimo que lo tengan fresco. Esto es una ampliación y desarrollo de ese reino prometido a Abraham en general, especificado a Judá en particular. Es el reino establecido y gobernado por el pacto. Bien, hasta aquí en tema de materia creo que estamos todavía bien, ¿no es cierto? Padre de muchedumbre de gentes, la tierra, y ahora agregó algo más a esa promesa, los reyes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Iba a decir algo ahí? Sí, nada más, así como lo vienes desarrollando, se ve muy bien por el hecho de que cuando nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple, pero realmente para que se cumpla, es admirable lo que pasa. Porque qué fácil vemos cómo se transfiere esa promesa de Abraham a Isaac y a Jacob. Pero ya se complica cuando Jacob tiene 12 hijos. ¿Se entiende? Y el hijo supuestamente más importante era Leví, donde sale Moisés, Aarón y los sacerdotes. Pero como la promesa se trata del reino, Dios escoge a Judá, ¿verdad? Y vemos nosotros, Judá no fue rey, Fares no fue rey, Jerrón no fue rey, Arán, Aminadab, Nazón, Salmón, Obed, Isaí, ¿me entiendes? O sea, ninguno, ¿cómo se llamaba? El esposo de Ruth. Abós, Obed, Isaí, hasta David, que viene a ser rey. O sea, todo lo que ocurrió en ese proceso, Salmón se casa con Rahab, una cananea. En ese Boaz se casa con Ruth, una moabita, pero ahí viene la semilla de Abraham y la promesa que no se puede romper bajo ninguna circunstancia. Correcto. Hasta que llegamos a David, que es el rey conforme a la voluntad de Dios o el corazón de Dios. Sí, ¿me entiendes? Entonces, no fue fácil que se cumpliera eso. Ya viste, como dices tú, me da risa lo que dices, el chantullo que hubo también en Judá, ¿me entiendes? Que tuvo que ser con la nuera. ¿Me entiendes? Porque no es fácil. Cuando hablamos de Fares, para llegar a Fares hay un problema. Sí. Viene de ahí Jerrón, que ya se dio en Egipto, ¿verdad? Nadab y Aminadab. Entonces, es importante cómo se va dando la forma hasta que llega al reinado de Cristo. Y ya de ahí podemos seguir con los reyes de David, Salomón, Roboam, Abías, y llegamos hasta Jesucristo. ¿Me entiendes? Hasta Jesucristo. María era descendiente de David.
Y esa es la prueba, como allí la sangre no puede llegar por José, aunque los dos eran hijos de David. Claro. Pero también, como lo mostró el hermano Dani, es María, según como lo vio Lucas, la que trae el ADN, ¿verdad?, de David, y se cumple lo que Dios dice sí o sí, pese a todas las circunstancias, los movimientos que haya en la historia. Eso es de admirar, Sí. ¿verdad?, lo que Dios hace. Correcto. Muy bien. ¿Todo bien? Hermanos, ya no me queda tiempo y es que lo que sigue de verdad, es importante. Y tengo un problema. En 15 días yo no voy a estar, hermanos. Entonces no sé si dejarle este chanchullo a Dani. O iniciarlo y dejarlo metido en problemas. De alguna forma me tienes que ayudar, hermano. Voy a tratar de iniciarlo para más o menos que tengan una idea de lo que viene. Porque realmente hasta aquí, como digo, todo está claro, pero miremos, hermanos, miremos un poquito de lo que viene. Ya sabemos hasta el momento, por eso, no sé si ustedes ahora sí como dice, se me han puesto cuidado a la gramática. Hasta el momento, esa ha sido la materia, pero no quiere decir que sea la única. Y por eso digo, esto les puede romper la cabeza a más de uno, porque casi siempre cuando hablamos del pacto abrahámico, siempre se habla de un pacto de gracia, de promesas, sí, eso es correcto. Y ya vimos cómo esas promesas Dios se encargó de cumplirlas. O sea, en eso no estamos, en eso estamos de acuerdo 100%. Pero miremos un poquito lo que sigue. Llegamos al versículo 9 al 10 de Génesis 17 y miren lo que encontramos para que tengan una idea. En cuanto a ti, guardarás mi pacto. Espérate, por favor. ¿No que era Dios el que iba a guardar el pacto? ¿No fue él el que pasó entre los animales partidos? ¿Se dan cuenta? Que aquí cambia la retórica, aquí cambia el tono en el que se habla. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. O sea, esta responsabilidad ya no iba a ser solo para Abraham, sino para sus descendientes también. Después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Mis hermanos, como les he dicho, hasta este momento hemos dicho que ha sido un pacto de promesas, ¿verdad? Un pacto de gracia en ese sentido, porque Dios solo se comprometió y Dios solo se puso la sanción sobre sí mismo. Sin embargo, aquí encontramos algo. Encontramos una demanda de lealtad. Y la demanda de lealtad que Dios hace a la descendencia de Abraham es de suma importancia. Noten que esto no es opcional ni para Abraham ni sus descendientes. Oigan eso. Esto no es opcional. Ahora, también quiero que entiendan, esto tampoco va a interferir en cuanto al cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham. Eso tampoco. No interfiere lo que Dios prometió y aquello en lo cual él se comprometió. Pero esto no es opcional para Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. El verbo guardar, hermanos, es el mismo que se usó en Génesis 2:15, cuando Dios colocó a Adán en el huerto para labrarlo y guardarlo. Recuerden que una de las responsabilidades de Adán como rey y sacerdote del Edén era precisamente eso, guardar el lugar santo en el que se encontraba. Bueno, aquí vemos otra vez la misma demanda. En otras palabras, esta es una demanda de estricta obediencia, requerida de Abraham y sus descendientes. No era opcional.
Y la forma en la que guardarán el pacto, tomando las palabras del texto, era circuncidando a todos los varones al 8º día después del nacimiento. Hermanos, la participación continua, noten a qué me estoy refiriendo, o hacia dónde apunta la responsabilidad del hombre aquí. Otra vez, esto nada tiene que ver con el cumplimiento de las promesas que Dios ya le había dado a Abraham, pero sí tiene que ver con esto. Escuchen muy atentamente. La participación continua en las bendiciones del pacto de Abraham dependía de la obediencia a la ley positiva. De esto hemos hablado otras veces. ¿Recuerdan que es una ley positiva? Es una ley agregada. No es parte de la ley moral, no es parte del decálogo ni nada de eso. Es una ley agregada, vamos a decir, unilateralmente por parte del Santo Dios. Y Dios le dio esta ley positiva a Abraham y su descendencia. Y la participación continua, tanto de Abraham como sus descendientes, de estas bendiciones del pacto, dependían de la obediencia a esa ley positiva. Mis hermanos, la circuncisión no era un asunto moral. No, era una ley positiva que podía ser y fue eliminada después en la historia. Nosotros vemos eso después en el Nuevo Testamento, como ya no era requerida la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo en Gálatas precisamente, es lo que Pablo ataca en ese libro. No circuncidarse antes de este mandato no era de ninguna forma desobediencia a Dios, porque Dios no lo había establecido. Pero la circuncisión fue añadida al pacto como una ley positiva, derivando su obligación y los detalles de su administración únicamente de la autoridad divina de Dios. Entonces, noten, vuelvo y repito, no estamos hablando del cumplimiento, de que el cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham dependía de eso. Pero sí estamos hablando de que la participación continua de esas bendiciones sí dependía de la obediencia a esa ley positiva. Y no solo a esa de la circuncisión, sino a las leyes positivas o agregadas que iban a venir después en el pacto mosaico. O sea, a ver si voy a tratar de avanzar un poquito más. Mire lo que tenemos aquí. Por eso digo, esto les iba a romper la cabeza también. Cuando hablamos de materia, entonces, ¿qué tenemos? Ley. Ya vimos las promesas, pero este pacto también incluye ¿qué? Ley. Incluye ley. Aquí la estamos viendo. Y entonces, en este caso, ¿cuál sería la restipulación? Si también es un pacto de ley, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál debería ser la respuesta de Abraham y sus descendientes? Obediencia. Obediencia. Ok. Permítame ir rápidamente a esto para a ver si tratamos de encerrar toda la idea. Versículos 11 y 14. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y el varón incircunciso, aquí es donde yo quiero que ustedes presten atención. Versículo 14 de Génesis 17. Este versículo, si pueden, enmárquelo, subrayelo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Wow, qué palabras tan fuertes aquí. Qué palabras tan fuertes. Como digo, ya el tiempo se me acabó. Ya no les voy a poder explicar todo esto, pero se los voy a dejar aquí, como digo, si Dios quiere, a ver si el hermano Daniel puede ayudarnos la próxima vez. Pero, ¿qué vemos aquí?
Bueno, la señal, yo creo que ahí igual, estamos claros. ¿Es cuál? La circuncisión. No les dé miedo, hermanos. Ahí dice, eso será señal. En eso no tenemos ningún inconveniente. El inconveniente está aquí, en la sanción. ¿Recuerdan en Génesis 15 sobre quién recayó la sanción? ¿Quién fue el que pasó entre los animales partidos? Pregunta, a la luz de lo que dice el versículo 14, aquí también tenemos otra sanción. Eso de que aquella persona incircuncisa sea cortada del pueblo porque ha violado su pacto, ¿eso qué es? Eso es una sanción. En este caso en particular, ¿sobre quién entonces recae la sanción? Sobre los copactantes. En este caso, Abraham y sus descendientes. ¿Qué hizo Abraham inmediatamente después? Se circuncidó él, circuncidó a su hijo y a todos los de su casa. No era opcional. Si querían realmente ser partícipes de las bendiciones de ese pacto, tenían que hacerlo sí o sí. ¿Y qué pasaba con todos aquellos que no se sometían a esta ley positiva? Eran cortados del pueblo. A eso es, hermanos, que nos referimos con que el continuo disfrute de las bendiciones o de las promesas que Dios le había dado a Abraham sí dependían del hombre. ¿En qué sentido? En este sentido, en el sentido que ellos debían someterse a esta ley positiva. Dios no fracasó en lo que Él prometió, Él lo cumplió, ya lo vimos. Por eso digo, eso debe estar claro como el agua. Pero el disfrute de esas bendiciones sí dependía de la obediencia de los copactantes a esta ley positiva. Y como digo, no solo a esta, sino a las que fueron agregadas posteriormente en el pacto mosaico. Porque, como les dije una vez, no sé si fue aquí en el sermón, algo interesante que aprendí. El antiguo pacto no solo es el pacto mosaico. El antiguo pacto se inauguró, ¿en dónde? Aquí, con Abraham. Aquí empieza el antiguo pacto. Se amplía después con el pacto mosaico y mucho más con el davídico. Mis hermanos, por lo tanto, rápidamente, con esto termino, ¿qué podemos decir respecto a la membresía? Si estamos ahora hablando de ley, si estamos hablando de una sanción que recae sobre los copactantes, entonces la pregunta que queda aquí rápidamente para responder es: ¿quiénes ahora son los miembros de ese pacto? Esas sí se las dejo. ¿Quiénes? ¿No lo respondo? Sí, ok, ahí se las dejo de tarea. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Lo siento, ahorita ya no quedó tiempo para preguntas. Podemos comentar luego si quieren. Si Dios quiere, el hermano Dani pues va a ayudarnos la próxima vez. No lo vayan a atacar con preguntas. Ya me estoy adelantando, hermano. Pero bueno, en todo caso, si él puede responderlas está bien, y si no, cuando esté de regreso, seguimos adelante con esto. Bien, vamos a terminar. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra que nos has dejado. Sabemos, Señor, que no hay contradicciones en ella. Al contrario, la suma de ella toda es la verdad. Y lejos de contradecirse, se complementan. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta bendita revelación que tenemos ahora.
pero gracias sobre todo porque en Cristo, Señor, en Cristo, ahora nosotros podemos disfrutar de las promesas dadas por medio de tu Santo Hijo. Gracias te damos por Él y te rogamos que nos bendigas en este tiempo de comunión, de compañerismo con los hermanos. En Jesucristo. Amén.